¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de esta semana, el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, también vicepresidente del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, el diputado Luis Emilio Rondón. Gracias por estar con nosotros al Descubierto. Muchas gracias, Endrina, a ti y a Venevisión por esta generosa invitación. Es muy oportuna su presencia en el estudio con nosotros, sobre todo para analizar la realidad del país de cara al escenario internacional, por esta responsabilidad que tiene usted al estar al frente del Parlamento de Mercosur. Se ha hablado mucho del peso de la comunidad internacional como un mecanismo de presión para tratar de dar respuesta a los problemas de los venezolanos. Sin embargo, ante esta postura hay señalamientos muy enfáticos por parte de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien ha calificado a diputados de la oposición venezolana incluso como apátridas. ¿Cómo se comprende la comunidad internacional y qué peso juega la comunidad internacional para dirimir la problemática que viven los venezolanos? Como dijo McLuhan, vivimos en la aldea global. No es posible ya comprender a los estados como espacios estancos, aislados, aplicándole el concepto clásico de la soberanía de acuerdo a Bodino. Eso se ha modificado mucho por los esquemas de integración que han vivido los países. Antes era inconcebible pensar que alemanes y franceses tenían la misma nacionalidad. Hoy día son europeos en función de la Unión Europea que circunscribe un importante grupo de países de ese continente y que los hace nacionales a los efectos de su relación con el mundo exterior. En América hemos ensayado varios de esos mecanismos. Un mecanismo del cual, por cierto, nos salieron los gobernantes de turno, que fue el de la Comunidad Andina de Naciones, donde pretendíamos hacer un equipo común con los países que tienen como vértebra fundamental la cordillera andina. Bueno, ahora nos incorporamos al Mercosur. Por cierto, el Parlasur es un organismo del Mercosur, del cual yo soy vicepresidente a nivel global y soy el presidente del grupo de Venezuela. Bueno, ¿por qué nos asociamos al sur? Buscando la expansión de nuestros mercados y quitar las barreras que nos dividen progresivamente, hasta llegar a configurarnos en una especie de gran nación y competir de igual a igual con el resto de la comunidad internacional. Es por ello que para la articulación de este grupo de países se generan compromisos como el que suscribió Hugo Chávez al momento de firmar la Carta Democrática Interamericana, que está provista por la Organización de Estados Americanos, y igual como suscribimos el Protocolo de Ushuaia, que significa la cláusula democrática para los países del Mercosur. En esa cláusula se establece que no hay forma de que uno de estos estados se aleje del comportamiento democrático y que lo que se decida en función de la consulta directa con la gente. Veamos cómo pasó, por ejemplo, en el caso del Paraguay, cuando se produjo una sustitución del presidente, desde mi punto de vista, por un mecanismo constitucional, pero el resto de los países no lo consideraron así y excluyeron al Paraguay hasta que hubo elecciones y regresó nuevamente al seno del Mercosur. Bueno, hoy día la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela, porque sabe que los venezolanos estamos atravesando una crisis muy severa, muy seria de gobernabilidad y un déficit democrático. ¿En qué se traduce ese déficit democrático? En que el gobierno, acompañado de una herramienta contumaz, que es el Tribunal Supremo de Justicia, ha decidido burlar lo que la voluntad popular expresó el 6 de diciembre del 2015, que produjo una nueva Asamblea Nacional con 2/3 a favor de los partidos de oposición, de la gente que cree que debe producirse un cambio en este país, y lo que hemos recibido desde el mismo momento de la instalación hasta el día de hoy son sentencias reiterativas, se ríen, se burlan de la representación popular, quieren disminuirnos o desaparecernos porque les somos incómodos. Incómodos porque nosotros tenemos un mecanismo alterno de ver la cosa en Venezuela y porque nosotros planteamos que este estado de cosas no le sirve a nadie. Diputado, inició su diserción citando a uno de los autores más emblemáticos de la comunicación, McLuhan, con su teoría de la aldea global. Esto nos hace pensar en el impacto que pueden tener las comunicaciones, no solamente en lo interno, sino a nivel
global como mundo. Se ha señalado en muchísimas ocasiones que la oposición venezolana ha emprendido una suerte de cruzada internacional tratando de desacreditar al gobierno nacional. Yo quisiera que nos hablara acerca de cómo se ha manejado hasta ahora la relación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, porque incluso la canciller en la última sesión que se celebró de la OEA decía que era un actor político que tenía vida dentro de la oposición venezolana. De hecho, lo citó como un mercenario de Estados Unidos. Yo quisiera que usted nos hablara cómo ha sido ese encuentro, ese desarrollo, porque precisamente el 21 de junio se va a evaluar de qué manera ha actuado Almagro, y esto fue aprobado por voto de 19 países, 12 estuvieron en contra, más 2 ausencias. ¿Cómo ha sido la relación con Luis Almagro y qué rol ha jugado para la oposición venezolana? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros no andamos desacreditando al país en ninguna parte. Yo soy tan venezolano como el que más, a lo mejor soy más venezolano que Maduro, y no tengo por qué andar desacreditando a mi país. Quien desacredita a mi país es aquel que permite que maten a 25.000 personas todos los años. Quien desacredita a mi país es aquel que hace que estemos en el primer nivel de corrupción en el mundo. Quien desacredita a mi país es aquel que nos enseña ante la comunidad internacional en esas colas menesterosas, lamentables, que tiene que hacer la gente para comprar medicina o para comprar comida. Quien desacredita a nuestro país es quien nos pone ante la comunidad internacional en esa condición tan precaria en la que se encuentra Venezuela, que siempre fue un país modesto. Nosotros somos 1 millón de kilómetros cuadrados, 30 millones de personas más o menos, y siempre fue un país modesto, pero muy digno. Nuestra sangre, nuestro empeño, nuestro esfuerzo se utilizó para ayudar, para ser solidarios con el resto de la comunidad internacional y no para intentar imponer un proyecto político que como propósito básico lo que tiene es la dominación del poder por el poder mismo. Y es por eso que nosotros salimos al exterior a hacer que la comunidad internacional volteara su rostro hacia Venezuela, porque no estamos solos, hay mucha gente que siente, mira, en Latinoamérica hay tantos latinoamericanos que han vivido en Venezuela por las circunstancias dramáticas que vivieron sus países, chilenos, argentinos, peruanos, dominicanos, gente que se ha venido a Venezuela a mejorar su nivel económico y que hoy no comprenden qué fue lo que pasó, cómo pudieron quebrar un país con tanta riqueza natural, con tanto potencial económico. Bueno, y eso fuimos a plantearlo a la comunidad internacional. Ahí conseguimos receptores. Por cierto que el señor Almagro es un dirigente de la izquierda latinoamericana que fue canciller de su país y que tiene una hoja intachable de servicios, que lo que ha hecho es entender que este clamor que tiene el pueblo venezolano es de cambio, de búsqueda, de la establecimiento de elementos democráticos que nos permitan cambiar. La Carta Fundamental, que por cierto ya no la usan los señores del gobierno. Este librito se les puso absolutamente picante para ellos e inconveniente. Aquí en el artículo 6 de la Constitución dice: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que lo corresponden es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, en los principios fundamentales de la Constitución. Es decir, que la Constitución establece como un elemento fundamental que el pueblo tiene el derecho de revocar a aquel gobernante que no lo está haciendo bien. De hecho, solamente hay 2 países en la región que tienen esto contemplado dentro de sus cartas magnas. Yo quisiera, a propósito de que usted tiene la Constitución en la mano, que habláramos acerca del fallo del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual de alguna forma se establece que los diputados pudieran estar usurpando roles del Ejecutivo cuando emprenden acciones internacionales. ¿Pudiera interpretarse esto de esa manera? Bueno, solo aquel que tiene una visión obtusa del comportamiento del Estado puede hacer un razonamiento como ese. Y a lo mejor el TSJ es capaz de producir una sentencia en ese sentido. Porque hoy día el poder público está interactuando entre sí mismo y tiene competencias exclusivas y excluyentes que, por cierto, la nuestra es de controlar y legislar. Y el presidente se dio un decreto mediante el cual está legislando y no permitiendo que se le controle por parte de la Asamblea Nacional, burlando nuestras propias atribuciones constitucionales. Entonces nosotros lo que reclamamos es que siempre todos los congresos del mundo tienen comisiones de asuntos internacionales
o de política exterior. Lo tuvo el Congreso de la República de Venezuela, del cual yo fui miembro, fui diputado al Congreso de la República por varios periodos, y lo tiene la Asamblea Nacional ahora. ¿Para qué existen esas comisiones? Para interactuar y organizar la presencia del escenario legislativo en los foros internacionales. Nosotros somos miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial, somos miembros del Parlasur, del Parlamento del Sur, que yo presido por Venezuela. No fue que a mí se me ocurrió un día ser diputado por ahí, no. Venezuela suscribió un convenio que lo suscribió el presidente Hugo Chávez, donde se creaba esa instancia conjuntamente con el resto de los países latinoamericanos. En consecuencia, nosotros no estamos actuando, no estamos nombrando gobernadores, no estamos firmando convenios o tratados internacionales, estamos ejerciendo nuestro rol para el cual el pueblo nos eligió y el mandato que tenemos de nuestra Asamblea Nacional de estar atento a la problemática latinoamericana y la problemática mundial. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que estaría dispuesto a emprender acciones judiciales contra algunos, específicamente hablando contra la directiva de la Asamblea Nacional por estar usurpando funciones. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos de la posible intervención del presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, en la OEA en calidad de testigo para exponer la realidad de Venezuela. La canciller ha dicho que eso no es posible. También en este mismo espacio, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra dijo que eso era prácticamente imposible. Yo quisiera que me respondiera en la próxima parte si Ramos Ayub va o no va a ir a la OEA y qué está previsto si se llega a dar esa intervención. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Nosotros continuamos al descubierto. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Luis Emilio Rondón. Él es también vicepresidente del Parlasur, Parlamento del Mercosur. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de si el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, va a asistir o no va a asistir a la sesión de la OEA este 23 de junio, que faltan tan pocos días para que esto ocurra. Y ¿cómo sería esa participación? ¿Cómo tendría él la vocería? ¿Sería en calidad de testigo, como se ha anunciado? El gobierno está aterrado ante la posibilidad de que Henry Ramos vaya y utilice la tribuna de la Organización de Estados Americanos para informar directamente a otros pueblos sobre lo que está padeciendo el pueblo venezolano hoy día. La canciller ha hecho de todo para intentar impedir eso. Inclusive parece que hay un proyecto de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con el propósito implícito de impedir que Henry salga del país a acudir a ese foro. Lo insólito es que el gobierno dice que Henry no tiene cualidad para hablar en la Organización de Estados Americanos y la canciller promueve a 3 expresidentes, a Rodríguez Zapatero, a Torrijos y a Leonel Fernández para que vayan a hablar del diálogo que se pudiese desarrollar en Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Es decir, que 3 expresidentes de otros países pudiesen ir a la OEA a hablar del caso venezolano y el presidente del Poder Legislativo, el último de los elegidos popularmente apenas hace 6 meses, no puede ir a decir lo que desde nuestra óptica está aconteciendo en el país. Es un contrasentido que no tiene ninguna justificación por parte del gobierno. Nosotros, y Henry Ramos lo ha dicho, él está dispuesto a ir, uno de nuestros parlamentarios mejor preparados, con una argumentación muy sólida que estoy seguro le dará picante a esa controversia, porque en definitiva nosotros no queremos el derrocamiento del gobierno. Nosotros no queremos un golpe, nosotros no queremos una salida que no esté prevista, como te lo dije anteriormente, en la Constitución. ¿Cuál sería el aspecto central? ¿Qué es lo que pretende la oposición venezolana en esa tribuna internacional? Que la solidaridad internacional haga posible que el gobierno saque sus manos del Consejo Nacional Electoral y permita el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, en definitiva, no lo vas a decidir tú ni yo como persona individualizada. Lo van a decidir millones de venezolanos, porque tenemos que sacar un voto más de los que sacó Maduro para ser presidente de la República. Así que no está en las manos ni en el bolsillo de nadie, está en el corazón del pueblo. ¿Y por qué le teme Maduro al pueblo? Porque sabe que ha fracasado abrupta, total,
gravemente en sus responsabilidades como presidente de la República. La situación que vive el país es insostenible y está bien que tú hayas sido elegido para un periodo de 6 años, pero el revocatorio que establece la Constitución es para evaluar tu gestión de gobierno y nosotros vamos a evaluar la gestión de gobierno de Maduro y la gente dirá si quiere que él se quede o si por el contrario, como todos en la calle lo dicen, quieren que se produzca un cambio democrático, pacífico, que permita sustituir este estado de cosas porque todavía no hemos tocado fondo, pero podemos chocar definitivamente de manera irreparable. Antier sacó el Banco Mundial una cifra. Cada venezolano, hoy, tú y yo, sin saberlo, debemos $5.500 producto de la deuda pública. ¿En qué se ha gastado ese dinero? En ineficiencia y en corrupción. ¿Por qué vamos a seguir enajenando el futuro de los venezolanos, de todos los venezolanos? Óigalo bien, usted que está del otro lado de la pantalla, cada uno de ustedes debe $5.500 producto de una deuda pública que no se traduce en una obra, que no se traduce en un bienestar para la gente, sino en esta circunstancia dramática de corrupción y de ineficiencia. Y que el pueblo se pronuncie. No es una opción, como dijo el presidente Maduro, no. Es un derecho constitucional para aplicar el artículo 72 de la Constitución y de esa manera que seamos los venezolanos los que decidamos el destino inmediato de la patria. Ese es nuestro planteamiento. Ahora yo le quiero hacer una pregunta que está enfocada en lo político, pero que tiene un filo humano, porque usted es el papá del rector Luis Emilio Rondón. Se ha puesto muy en entredicho las instituciones, él forma parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la postura que tiene usted a la fecha del Consejo Nacional Electoral y de qué manera se está actuando con apego a lo institucional? Bueno, un solo palo no hace montaña. Mi hijo está ahí solo, por cierto, muy orgulloso de que esté ahí, es un funcionario de carrera que ascendió por sus propios méritos, no está ahí por producto de ninguna componenda, sino por resultado de una carrera ascendente. Y él está solo porque son 5 rectores y las otras 4 rectores obedecen ciegamente a lo que les ordenan desde el gobierno. Y eso hizo que el Consejo Nacional Electoral fuese perdiendo progresivamente su imparcialidad. Un árbitro tiene que ser imparcial y es por eso que nosotros exigimos que la designación de los rectores al Consejo Nacional Electoral debe ser apegada a lo que dice la Constitución. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos exdiputados, tenemos exministros, tenemos gente absolutamente comprometida con la gestión de gobierno de Nicolás Maduro y yo no tengo ninguna duda en afirmar ante la opinión pública que el Consejo Nacional Electoral no es imparcial. Y eso es muy grave en una democracia. Y por eso tenemos que trabajar para corregir esas imperfecciones, para que los rectores entiendan cuál es el papel que deben cumplir. Y lo mismo va para el Tribunal Supremo de Justicia. El 23 de diciembre se dieron como regalo navideño, como Niño Jesús, unos magistrados que algunos compitieron para ser diputados y perdieron. Y hoy son los árbitros para decidir qué es constitucional y qué no. 17 sentencias en contra de la Asamblea Nacional han producido prácticamente todo lo que decidimos es inconstitucional de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia. Esas cosas, esas inequidades han hecho que el venezolano se acogote de tanto maltrato, de tantas circunstancias inconvenientes. Y es por eso que nosotros lo que estamos planteando es sencillamente que el cambio político que ofrecimos en el 2015 en la campaña electoral se materialice. Si el presidente hubiese cambiado y hubiera oído lo que el pueblo planteó en esa oportunidad, pues tuviéramos una oportunidad todos los venezolanos, pero el presidente se niega en cambiar su esquema económico fracasado, quiere que sigamos hundiéndonos aún más, cosas insólitas. Por ejemplo, cuando este gobierno arrancó con sus veidades castristas, se dijo que en Venezuela podía venir una libreta de razoneamiento. Ustedes están exagerando, eso es imposible en Venezuela. Hoy hay de hecho, no una libreta, hay un racionamiento grave. ¿Cuál es la materialización de esa libreta a su juicio? Bueno, el que una persona solo pueda comprar 1 kilo de arroz, el que una persona pueda comprar medio kilo de café, el que una persona solo pueda comprar 1 kilo de carne, el que te vendan una sola canilla en una panadería, el que tengas que hacer cola para conseguir productos esenciales del aseo del venezolano, para no nombrarlos porque todos sabemos de qué se trata. Todas esas cosas son maltratos a los derechos humanos de la gente. ¿Qué culpa tienen los venezolanos para tener que ahora ver
nosotros esas colas lamentable de gente atacada en el ejercicio de sus derechos humanos porque fue un gobierno incompetente, quebró la industria nacional. Aquí no se produce nada hoy en día, todo hay que comprarlo en el exterior. Manejaron $1 millón de dólares en 17 años y no fueron capaces de ahorrar, ni siquiera para que no tuviéramos que padecer esta calamidad. Hay ricos en todo el mundo, venezolanos que estuvieron vinculados al gobierno con fortunas fastuosas, con caballos de carrera y con yates y aviones y apartamentos en los sitios más exclusivos del mundo, producto del dinero que le robaron a Venezuela. Se ha hablado desde la oposición venezolana de promover leyes que traten de procurar repatriar esos capitales que serían producto de la corrupción. ¿Qué ha pasado con esto en la Asamblea Nacional? Bueno, la Comisión de Contraloría que preside el diputado Freddy Guevara está trabajando en cuanto a la materialización de esa aspiración que tenemos de que todo aquel que se haya llevado, aunque sea $1 indebidamente, lo reponga al erario nacional. Porque buena parte del problema que nosotros tenemos, Endrina, es que los recursos que fueron suficientes se dilapidaron de una manera, pero absolutamente insólita. Como te dije, recientemente estuve en Barinas y hay una obra monumental que pensaban hacer allá, que es la obra más cara de todo el llano, que era el aeropuerto Hugo Chávez Frías. Pusieron la primera piedra y la última, pero se gastaron millones de dólares en la adjudicación presupuestaria para esa obra y nadie sabe dónde está la plata. Como en tantas otras cosas, pues la plata quedó en bolsillos ajenos de vivos, de amigos, de amigotes del gobierno, de los bolichicos, de aquellos que se aprovecharon de esa circunstancia y desangraron al país. Diputado, eso tiene que tener una respuesta. Hay un aspecto que ha sido muy determinante en la política venezolana y es el cortoplacismo de las medidas y la memoria tan corta. Así lo hemos podido ver también con la falta de seguimiento de las políticas y de las iniciativas. Cuando empezó la gestión de la Asamblea Nacional, vimos la comparecencia de exministros que hablaron de casos concretos de corrupción. ¿Qué pasó con el seguimiento por parte de la Asamblea Nacional acerca de esos casos? No, se lo estamos haciendo. Ayer, por cierto, esta semana que pasó, el día martes de esta semana, fue a la Asamblea Nacional la exdiputada Osorio, que es diputada del Parlamento Latinoamericano y que fue ministra del Ambiente, a denunciar el ecocidio que significa la adjudicación directa del arco minero. Como el gobierno raspó la olla con el petróleo, entonces ahora quiere utilizar la riqueza natural de oro y de brillantes y de otros minerales que están en el llamado arco minero de Bolívar y Amazonas y a otorgarlo en forma indiscriminada, atacando entonces lo poco que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Que somos un país con una fuente hídrica por la cuenca del Orinoco que nos permite o que nos ha permitido tener ese vital líquido a nuestra disposición. Pues si eso se aplica, de acuerdo a lo que dijo la señora Osorio en esos términos, pues vamos a acabar con las nacientes del río Caroní, que es el río más caudaloso de Venezuela y que es un tributario importante del río Orinoco y que es el que llena el Guri para que nosotros tengamos hidroelectricidad. Pues todas estas cosas las está haciendo el gobierno en su desespero por obtener de donde sea recursos para seguirlos gastando sin resolver los problemas de la gente. Este modelo económico fracasó. Este modelo económico tiene que ser sustituido a la brevedad, porque la situación es cada vez más calamitosa. Estamos con un paciente terminal, que es el modelo económico del presidente Maduro y que debe ser sustituido con consulta abierta, y es por ello que nosotros proponemos no un gobierno para uno de nuestros partidos, no un gobierno para uno de nosotros proponemos un gobierno de unidad nacional, donde todos los venezolanos de buena fe tengan cabida, porque todos somos necesarios para reconstruir a la Venezuela que queremos, la Venezuela de nuestros hijos, aquella donde no vayamos al aeropuerto a despedir a nuestras familias que se están yendo. Todo el que consigue un espacio en otra parte no lo piensa dos veces, compra un ticket y se va. Nosotros necesitamos que los venezolanos regresen, que nos ayuden a construir este país, que podamos rescatarlo de las fauces de la violencia en que se encuentra hoy en día. Violencia no solo desde el punto de vista
criminal, sino violencia institucional. El gobierno ejerce violencia sobre los ciudadanos cuando los obliga a hacer esas colas y entonces ahí se ha generado todo un mecanismo perverso y para ello tenemos que ponernos todos de acuerdo y trabajar en la reconstrucción del país. Acerca de ponernos todos de acuerdo, acerca de esa propuesta que usted dice, en la cual la oposición no estaría buscando solamente el acceso al poder para detentar la presidencia de la República. Yo quisiera que en la próxima parte habláramos acerca de la agenda que lleva adelante la Mesa de la Unidad Democrática. Es una agenda única, es una agenda consultada, hay un plan estratégico detrás de cada una de las acciones que emprende la oposición venezolana. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con el diputado representante de la Unidad ante el Parlamento, Luis Emilio Rondón. Él es también vicepresidente del Parlasur, Parlamento del Mercosur. En la parte anterior hablábamos acerca de si existe o no existe una estrategia consolidada por parte de la unidad venezolana en cuanto a todas las medidas que se llevan adelante. Veíamos hace poco cómo el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, estaba adelantando una agenda internacional, esto de la mano de distintas acciones. Se ha hablado de la necesidad de referéndum revocatorio, enmienda constitucional. Existe como diversos puntos de vista acerca de cuál debería ser el abordaje. Pero estratégicamente hay un propósito común que una a toda la oposición venezolana. Sí, hay un núcleo central. Evidentemente que nosotros tenemos posiciones diferentes, porque así como los dedos de las manos, todos tenemos diferentes formas de interpretar la vida y de ver las cosas. Y nosotros estamos en contra de los pensamientos únicos. Esa diversidad es una riqueza nacional, el que nosotros podamos tener un grupo político que desarrolle una estrategia coherente, pero que no es dogmático. Y esa es nuestra diferencia fundamental con el PSV, que ellos quisieron que todos fuéramos chavistas, que todos fuéramos rojos, que todos pensáramos de la misma manera. Y nosotros no somos así, somos diversos y eso nos toma más tiempo ponernos de acuerdo, pero los consensos que se logran son más firmes, más sólidos, porque no dependen de la égide, de la voluntad individual de nadie, sino del punto de consenso de todas las organizaciones políticas que hacemos vida en la MUD. Nuestro compromiso básico y fundamental es atender los problemas del país, los problemas de la gente, de aquellos que están más abajo en la pirámide social, que menos favorecimiento tienen, que más desposeídos están. A esos son los primeros que hay que atender, hay que darle la mano a todo aquel que necesite apoyo para que se levante y de manera erguida resuelva el problema de su familia y de su entorno. Y es por ello que el grave fracaso que ha significado este gobierno ha sido ese precisamente, el que lo que ha querido es dar limosna para hacer que el venezolano dependa de la mano del gobierno que la da o la quita de acuerdo a su conveniencia. ¿Por qué el gobierno se niega a entregarle la propiedad de los apartamentos de la Misión Vivienda a quienes se lo adjudicaron? Y ahora el presidente dice que los nuevos sí se los dará, pero ¿y por qué no se los da a los que ya se los entregaron? Nosotros producimos y preparamos una ley y la aprobamos para que los venezolanos no tengan que depender de eso. Si esos son bienes públicos que se construyeron para resolver problemas habitacionales, ¿por qué no es dueño una persona? Porque dicen que lo vamos a meter en el mercado inmobiliario. Eso es una gran mentira. El venezolano le cuesta mucho deshacerse de su hogar por una razón mercantil de naturaleza alguna. Lo que sí es que debe tener la seguridad de que si algo le pasa se lo van a heredar sus hijos y no que va a venir un comisario político a querer poner ahí a un compañero por filiación y por lealtad partidista. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando y es por eso que nuestro gobierno de unidad nacional no apunta solo a quienes pensamos de este lado de la cortina, sino que abrimos abiertamente a que todos venezolanos de buena fe, hayan sido militantes del PSV o no, que quieran incorporarse en este proceso, se incorporen sin necesidad de renunciar a sus creencias, sin necesidad de abandonar sus pensamientos. ¿Cómo calibrar
los últimos sucesos de esta semana, donde se observaron eventos de violencia en el estado Sucre, específicamente en Cumaná, así como en distintos puntos de la geografía nacional, ¿cómo interpreta un diputado de la Asamblea Nacional estos eventos? No, con mucho dolor. Ya van varios muertos. Y cada vez la situación, mientras menos comida haya en los mercados, más grave y más explosiva es la situación, porque la gente va a llegar al punto de que no va a pelear con la Fuerza Armada o con la policía, sino que van a pelear entre ellos por una ración de alimentos. Y eso nosotros tenemos que evitarlo. Pero esa violencia institucional que se ha desarrollado ahorita en el enfrentamiento entre la gente y la policía tiene solamente una razón. Esa razón es que ha sido ineficiente el mecanismo de distribución y ahora el gobierno lo agrava porque incorpora un mecanismo partidista sin ninguna vergüenza. Lo dijo el vicepresidente de la República, que los CLAP sí son organismos del partido de gobierno. Pero por Dios, si es que la comida no es del gobierno, la comida es del pueblo. Y el pueblo es el que está pasando hambre. Y al pueblo hay que darle la atención y no por la vía de la afiliación partidista. Y es por ello que nosotros decimos que esos CLAP que nacieron corrompidos corromperán aún mucho más la distribución del alimento y no habrá forma de resolver esa cadena que rompió el gobierno cuando alteró el sistema de distribución de alimentos. En Venezuela nunca hubo turbulencias políticas, muchas. La caída de Pérez Jiménez, bueno, la salida, el Caracazo, la salida de Carlos Andrés Pérez en el 93, pero nunca, ni siquiera después del Caracazo, hubo una situación de desabastecimiento como la que tenemos hoy día. Porque el desabastecimiento ya es universal, no solamente es la comida, es las medicinas. Mire, la situación dramática, uno recibe, cuando yo voy a mis reuniones en el Parlasur, en Montevideo, pues la gente que me conoce, que me llama, ya no me piden, mire, tráigame una gorra del Uruguay, una franela de Messi, no, mire, usted puede traer unas pastillas para dolor de cabeza, una crema para no sé qué cosa, una pastilla para la tensión, los medicamentos más elementales no están a disposición de la gente en Venezuela. Y Diputado, eso te dice la dramática situación que tenemos. De eso quisiera hablar específicamente acerca de unas declaraciones que daba esta semana el defensor del pueblo, Tarek William Saab, que decía que no existía ninguna voluntad expresa, formal, de ningún país de ayudar con medicamentos o de otorgar ayuda humanitaria en este sentido a Venezuela. Ustedes que han tenido este contacto con Brasil y con otros países de la región, ¿existe alguna solicitud formal por parte de un país para ayudar en materia de medicamentos a Venezuela? Sí, cómo no, y ahí se está preparando precisamente del Mercosur, se está estructurando un mecanismo para proveer a Venezuela de una primera fase de ayuda humanitaria en materia de medicamentos. Eso inclusive, y cometo la infidencia de decirlo públicamente, eso inclusive los facilitadores del diálogo estaban trabajando en la preparación de un primer desembarco que tiene como suspicacia el hecho de que no pase lo que siempre pasa, que se lo coja el gobierno, se lo roben los administradores de esa ayuda humanitaria, que no haya controles que impidan que eso vaya a las casas de partido y no a las necesidades de la gente. Bueno, en ese mecanismo está trabajando el Mercosur porque los pueblos vecinos, los pueblos latinoamericanos están alarmados realmente de los indicadores. La Cámara de Farmacias dice que el nivel de desabastecimiento en medicinas está en el 86%. Es decir, que de cada 100 medicinas que hay en la farmacia, solo se consiguen 14 en esta oportunidad y ninguna para enfermedades complicadas, para el cáncer, para el SIDA, para las enfermedades crónicas, riñones, tensión arterial, diabetes, etc. Todo ello nos obliga a ser cuidadosos en este planteamiento porque la ministra de Relaciones Exteriores dijo que nosotros no estábamos pidiendo limosna. A lo mejor ella no, porque ella no necesita ir a una cola, porque ella no necesita ir a una farmacia y porque todos se lo llevan y se lo traen al dúo de los hermanos Rodríguez. No, nosotros tenemos por el contrario que pensar en la gente, que ver que esta ayuda humanitaria es necesaria, que la comunidad internacional está dispuesta a hacerlo y que nosotros humildemente deberíamos recibirlo porque es primero
la salud del pueblo que cualquier otra cosa. Hay unas señales interesantes que surgieron esta semana en el marco de la OEA y fue el encuentro entre la canciller y John Kerry. También se hablaba de que Tom Shannon podría venir como un comisionado a evaluar la situación en Venezuela. Yo quisiera que en la próxima parte me hablara acerca de la disposición que pudiera tener la oposición venezolana a participar en un proceso franco y abierto y constructivo de diálogo. ¿Y qué es lo que ha pasado con el diálogo? Porque pareciera ser un tema que se puso en stand-by. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Luis Emilio Rondón, quien es también vicepresidente del Parlasur, Parlamento del Mercosur. Hablábamos en la parte anterior acerca del diálogo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo último que pudimos conocer públicamente fue que la oposición no asistió a un encuentro que estaba previsto en República Dominicana. Pareciera ser que este proceso de diálogo está en stand-by. Quisiera que nos diera un balance. ¿Qué es lo que ha pasado con el diálogo? Sí, bueno, nosotros acordamos ir a un proceso de diálogo con el gobierno, sin ninguna condición, solo que el gobierno esté asistido también de buena fe. Ese primer encuentro tuvo turbulencias. La primera turbulencia es que la ministra quiso decir que había una reunión cara a cara cuando no era cierto. Cada quien estaba en su lado y los mediadores o facilitadores estaban ejerciendo las labores previas de coordinación para que nos pudiéramos sentar a vernos las caras y a ponernos de acuerdo los partidarios del gobierno y los representantes de la MUD. Pues eso no fue posible porque además el gobierno vetó a uno de los representantes de la oposición, Carlos Vecchio. a Carlos Vecchio, y eso para nosotros es inaceptable porque así como ellos ponen a sus voceros, yo diría que el señor Rodríguez debería estar atendiendo la situación grave que vive Caracas en vez de estar paseando en República Dominicana atendiendo el diálogo del gobierno, pero el gobierno decidió que fuese así. Así que nosotros decidimos entonces quiénes eran nuestros representantes autónomamente y eso generó un primer impasse. Pero nosotros exigimos que para un proceso de diálogo tiene que haber un diálogo constructivo y sincero. Creemos que si no hay sinceridad, pues el gobierno pareciera que por esa vía lo que busca es ganar tiempo, apagar un poco la presión que siente de parte de los sectores populares y de la comunidad organizada que requieren y que exigen soluciones a sus problemas. Nosotros hemos dicho también que en ese diálogo no podemos transar el referéndum revocatorio porque los derechos constitucionales no se transan y nosotros no estamos dispuestos a convenir con el gobierno en cualquier contraprestación para que nosotros hagamos desistimiento público de nuestro empeño en lograr el cambio político por la vía constitucional, pacífica y democrática a través del referéndum revocatorio. Entonces nosotros tenemos muy buena fe. Afortunadamente, el canciller de los Estados Unidos, que el gobierno vitupera tanto, pero cuando dice algo inmediatamente salen a aplaudir, dijo que iba a venir a Venezuela Tom Shannon o Thomas Shannon, el embajador subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Y él es buen amigo de Venezuela. Ojalá pues, pueda ayudar a que se resuelvan los elementos fundamentales y que podamos sentarnos, porque en definitiva lo que está en juego es el destino de la patria, lo que está en juego es el futuro de los venezolanos y ese es nuestro compromiso fundamental, resolverle los problemas a la gente. Y si tenemos que ir a la quinta paila del infierno a hablar con alguien para resolverle los problemas a la gente, allá iremos, pero no lo vamos a hacer ingenuamente. Se ha desestimado desde el punto de vista electoral las elecciones a gobernadores que deberían desarrollarse este año. Bueno, ese es otro punto que está ahí. Eso es un cronograma constitucional, porque decía el presidente de la República en estos días que eso no importaba, porque las únicas elecciones que tenían fecha eran las de presidente de la República. Eso no es verdad. La Constitución dice que los gobernadores duran 4 años en el ejercicio de su mandato. Y este año se vence ese 4º año de los gobernadores regionales y en diciembre tiene que haber elecciones para gobernadores. Eso es un cronograma aparte. Nosotros exigimos que el Consejo Nacional Electoral
y le hable claro al país y convoque ese proceso para que se produzcan los mecanismos naturales en cada organización política y ir a la consulta popular. La verdad verdadera, Endrina, es que el gobierno le tiene pánico a la palabra elecciones. No quiere que haya ni de juntas de condominio. No quiere que haya ninguna posibilidad de contarse el gobierno con la oposición porque saben lo que va a pasar. Que la gente entiende que el responsable fundamental de la situación es el gobierno y al gobierno le va a cobrar su ineficiencia, su inoperancia y su corrupción en el momento en que tenga que ir a las urnas por cualquiera sea la convocatoria que se haga. Y es por ello que si Maduro tuviese creencias de que tiene la razón, pues no tuviera ningún problema en contarse y que sea la gente la que decida. Lo dijo Cabello en estos días. Bueno, si cae un referéndum, Maduro lo nombran vicepresidente y después renuncia el presidente y haciendo, ya dan por contado, dan por descontado absoluto que perderían cualquier proceso electoral que se dé en Venezuela. Y nosotros somos demócratas. Nosotros, a diferencia de los que hoy están en el gobierno, que tiraron varias azonadas, que son todos militares retirados, que tal y qué sé yo, nosotros no tenemos sino como arma la razón y la Constitución. Y Diputado, de ahí no nos va a sacar se nos nadie. está agotando el tiempo. Yo quisiera que nos diera un mensaje final, sobre todo para los electores que confiaron en ustedes como parlamentarios y que hoy en día observan desde afuera las pugnas políticas y habrá algunos sectores que tienen cierto escepticismo del nivel de eficacia que ha podido tener la Asamblea Nacional para dar respuestas contundentes a las problemáticas como inseguridad, desabastecimiento, problema de las medicinas. Parte de la crisis que vivimos todos los venezolanos. Sí, la Asamblea Nacional en apenas 6 meses ha hecho una cantidad de enunciados legislativos que han sido desactivados por el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le pido a los venezolanos que no perdamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestro empeño en mejorar la democracia en Venezuela. Eso es posible. Ahora lo vamos a lograr en esta semana. Comienza mañana el proceso de validación de la firma. Todo aquel que firmó que vaya a validar su firma. No pudieron el gobierno ni siquiera retirar el 0,01% de las firmas que dijeron que eran fraudulentas. Por cierto, que el gobierno dice que teníamos un contingente de firmas fraudulentas. Nosotros convocamos un proceso de buena fe y todo aquel que fue con su cédula y se presentó y dijo, lo recibimos de buena fe. Así que si hay contaminación en ese padrón, esa contaminación es producto de la forma de actuar aviesa y perversa por parte del gobierno que quiso enturbiarnos el proceso y lamentablemente para ellos no lo lograron. Y nosotros creemos que ahora, en esta convocatoria que arranca mañana hasta el viernes, todo aquel que quiera vaya y firme. Necesitamos solo 200.000, pero vamos a llevar muchísima más gente que eso para convocar definitivamente, como lo dice la Constitución, el referéndum revocatorio y que este mismo año se produzca el cambio político en Venezuela. Tendremos nuevo presidente, tendremos un nuevo esquema, reencontraremos la paz y el desarrollo en Venezuela, todos juntos, porque los venezolanos tenemos ¿cómo se llama? Un ADN, un genoma comprometido con la libertad, con la democracia, con la lucha por los derechos humanos y trabajar para que nuevamente volvamos a ser este país de crecimiento, de dicha y de fraternidad y de amistad que siempre fue Venezuela. Bueno, le damos las gracias al diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Luis Emilio Rondón, también vicepresidente del Parlasur, Parlamento del Mercosur. Gracias por estar con nosotros hoy al Descubierto. Muchas gracias, Andrina, un placer. Y gracias a ustedes también, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega.